con las recomendaciones. Sí. Muy bien, hermanos. El título del sermón que será predicado el día de hoy es así bien sencillo: 2 exhortaciones finales. 2 exhortaciones finales. Y el título del cual, o más bien la razón por la que le he puesto este título a este sermón, es porque en el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, que es Primera de Timoteo, vayan sus Biblias, hermano, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 hasta el versículo 21, Pablo da 2 exhortaciones finales y se acaba la primera epístola. Hermanos, hemos finalizado esta epístola. Hoy terminamos la exposición de la primera carta a Timoteo. Han sido alrededor de 40 sermones los que hemos podido predicar de estos 6 capítulos y nos hemos extendido alrededor de 2 años en esta exposición. Ha sido un tiempo maravilloso, mis hermanos, poder profundizar en la bendita palabra de nuestro buen Dios. En la primera exhortación que vamos a estar viendo de esta carta, Pablo exhorta a los creyentes ricos. Es una exhortación para los ricos de la iglesia. Ricos me refiero a materialmente, que tienen dinero. Una exhortación para ellos. Ahora usted dice: pastor, pero yo no soy rico, o sea que esa exhortación no es para mí. Ya va a darse cuenta que hay unos principios generales que son aplicables a todos. La segunda exhortación es una exhortación general que Pablo le hace a toda la iglesia para que guarde la verdad del glorioso evangelio. Hermanos, estas son las palabras finales con las que el apóstol Pablo finaliza esta gloriosa carta. Al considerar que son las últimas palabras que Dios inspiró en el apóstol Pablo para beneficio de la iglesia, quiero invitarlos, mis hermanos, de todo corazón a que por favor no entreguen su mente a la distracción, sino que estén muy atentos a la predicación de su palabra. Esto es lo último que se dice en esta carta, hermanos. Generalmente lo último que se dice es algo importante, es algo que vale la pena escuchar. Así que, hermanos, como se pidió en todos estos meses, años ya casi de estudio de esta carta, quiero pedirles en esta mañana, hermanos, especial atención en este sermón. Con eso en mente, roguemos al Señor para que nos asista una vez más. Padre, ayúdanos, Señor. Nuestra mente fácilmente divaga en situaciones externas. Pensamos en nuestra adversidad, pensamos en nuestras angustias, pensamos aún en las cosas que nos emocionan y fácilmente perdemos de vista el propósito por el cual estamos acá: exaltarte, glorificarte. Y esto también lo hacemos a través de estar atentos a tu bendita palabra, pero reconociendo, Señor, que somos débiles, que nuestras carencias son tan evidentes. Te suplicamos que nos hables, Señor, en esta mañana y que nos des fuerza espiritual en Cristo Jesús para estar atentos a la predicación de tu palabra. Ayúdanos a salir por esa puerta que entramos a este lugar, Señor, con la certeza de que hemos escuchado tu consejo, y ayúdanos a grabarlo en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Te imploramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos, hermanos, a la primera exhortación, versículo 17. Dice la toda suficiente palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda, ¿a qué? A que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A esos ricos les pide que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén.
La exhortación puntual que Pablo hace en estos versículos del 17 al 19, es simple, mis hermanos, y es una exhortación a que los hombres ricos o mujeres ricas que pertenecen a la iglesia se cuiden de caer en la terrible trampa de terminar poniendo su confianza en sus riquezas y no en Cristo. Ahora, noten, hermanos, que la forma en la que el texto formula la exhortación nos da a entender que la exhortación no es para todos los ricos que existan sobre la faz de la tierra, es para los ricos cristianos. Naturalmente, un no cristiano que sea millonario terminará poniendo su confianza en sus riquezas, pero al cristiano que tenga dinero se le pide que ponga su confianza en el Señor. Pero noten esto, noten que las riquezas en el creyente no son malas, es decir, no se nos llamó a ser necesariamente pobres ni necesariamente ricos. Seguramente algunos el Señor les dará algunas capacidades para que sepan generar riqueza y otros no, y eso no está ni bien ni mal. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. No debemos satanizar al hermano que tiene dinero por el hecho de tenerlo, pero tampoco podemos caer en el extremo terrible de satanizar al hermano que tiene una situación económica compleja y decir, oh, eso tiene que ser un castigo divino. Ninguno de los dos extremos es válido. Ahora también noten otra cosa. Aquí Pablo le está hablando no a los que quieren ser ricos, es decir, no a las personas que aspiran tener, porque a eso se refirió en el versículo 9 de este capítulo. Aquí Pablo le está hablando a los que ya tienen dinero, escuchen esto, en el presente, que en el día de hoy pueden ser considerados como personas acaudaladas. De allí que Reina Valera diga los ricos de este siglo. En otras palabras, mis hermanos, al hablar en tiempo presente a los ricos y el cuidado que ellos deben de tener en relación a las riquezas, lo que Pablo está haciendo es recordarle a la iglesia de Cristo que debemos entender que las riquezas tienen un carácter transitorio y entonces naturalmente perecedero. En esta exhortación, Pablo esencialmente dice dos cosas a los ricos. Primero les dice cuál no debe ser su actitud. Eso lo leemos en el versículo 17, parte A. Y luego les dice cuál sí debe ser su actitud. Y eso lo vemos en el versículo 17, parte B, hasta el versículo 19. Veamos la primera parte. ¿Qué es lo que un rico no debe hacer? Versículo 17a. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En otras palabras, mis hermanos, al creyente que posee recursos más que suficientes, lo que se le está pidiendo es que actúe en contraposición al orgullo. ¿Cuál es la contraposición del orgullo? La humildad. Se le pide entonces que sea humilde y que no tenga sus esperanzas puestas en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, son variables. Miren, hace poco escuchaba a un empresario que, digamos, a juicio del mundo es un hombre muy exitoso, y dijo algo que me llamó mucho la atención en relación a la volatilidad de las riquezas. Él dijo: un día, según mi cuenta bancaria, dice este hombre, yo valía $80 millones. Eso es mucho dinero, ¿cierto? Dice, pero al otro día, dice, pero esto es literal, de un día a otro. Dice, hoy valía $80 millones. Al otro día hice unos negocios, unas inversiones, tomé unas decisiones un tanto arriesgadas, y al otro día valía menos 500 millones de pesos que le debía a Bancolombia. Pasó de valer $80 millones a deber 500 millones de pesos. Y este hombre dice, ahí me di cuenta que así funciona el dinero. Dice, ahí lo entendí. Va en grandes cantidades y luego regresa en grandes cantidades. Y así es esta mecánica del dinero, dice este hombre. Lo que quiero señalar con este breve comentario, mis hermanos, es que las riquezas son así, volátiles. Este hombre tiene razón.
El dinero va y viene, a veces en una proporción menor, en una proporción mayor. En todo caso, lo que quiero señalar es que es volátil. Y como es volátil, como es variable, como es incierto, por esa razón es que Pablo le pide a los ricos que sean humildes y que no confíen en lo que tienen hoy, porque quién sabe si mañana lo tendrán. En otras palabras, mis hermanos, los cristianos ricos, aquellos que son miembros de una iglesia, no deberían ser presuntuosos, ni deberían ser presumidos. Y escuchen, no deberían esperar un trato especial por parte de los oficiales o de sus hermanos por el hecho de tener dinero. Y la iglesia tampoco debería estar dispuesta a dar ningún trato preferencial por el grosor de la cuenta bancaria de ese hermano. Así que eso es lo que deben hacer los ricos, lo que no deben hacer los ricos. Deben cuidar su actitud y ser humildes y no poner su confianza en el dinero. Ahora, lo que deben hacer, lo leemos en el versículo 17, parte B, dice, sino que pongan su confianza en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo que debe hacer un rico al interior de la iglesia. El cristiano rico entonces debe desechar el orgullo y la arrogancia, escuchen, pero debe también tener una esperanza fija de manera exclusiva en Dios. Y esto debe ser así, mis hermanos, porque Dios es siempre fiel a sus riquezas. En otras palabras, las riquezas espirituales que Dios promete para su pueblo, a diferencia de las riquezas terrenales, las riquezas espirituales no son inciertas, no son variables. Y en consecuencia, lo que Pablo dice es, el creyente adinerado, lo más inteligente que puede hacer es poner su confianza de manera exclusiva en aquellas riquezas que no varían, las riquezas celestiales. Pero entre otras cosas, Pablo le pide a los ricos en este punto que sean generosos, que abunden en buenas obras y que estén dispuestos a compartir. Esta expresión, generosos, abundar en buenas obras y compartir, se aplica esencialmente para los hermanos en la fe. Es decir, el hermano que es acaudalado, que es adinerado, debería tener prioridad en el corazón cuando va a ayudar a alguien en necesidad, de que ese alguien sea un hermano en la fe. Y escuchen esto es interesantísimo. La razón por la que se exhorta al rico a que sea generoso con sus hermanos en la fe es porque cuando es generoso con aquellos hermanos en necesidad, ese hermano rico, como dice el texto, está atesorando para sí buen fundamento de lo porvenir. Wow. Miren cómo dice William Hendricks en respecto a esto. Dice que cuando un rico da a un hermano en necesidad, dice, esos regalos se convierten para él en inversiones celestiales. Al dar lo material, uno se enriquece espiritualmente y se asegura, escuchen, una recompensa futura. Sí. ¿De dónde sacan eso? Podrás tú decir, pastor, ¿y de dónde sale eso? De Marcos capítulo 10, versículo 21, cuando el Señor Jesús dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, quiero aclarar algo acá. Cuando acá se habla de esos tesoros que acumula el rico cuando es generoso, escuchen, no es una referencia a la salvación. Es decir, él no se está haciendo salvo por ser generoso. Él no se está haciendo más salvo por ayudar a los que están en necesidad. Esta referencia más bien tiene que ver con una condescendiente recompensa de gracia adicional que Cristo da a aquellos de sus hijos que miran con misericordia a los que se encuentran en necesidad. Dios claramente se agrada de que seamos buenos hermanos en la fe, especialmente que ayudemos a ese hijo de Dios que es nuestro hermano que se encuentra en necesidad. Entonces, lo que quiero aclarar es que no es que vaya a hacerse más salvo o que vaya a ser más santo por esto. Porque recuerden, la salvación, mis hermanos,
es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Así que el punto no es que deba ser generoso para ser salvo, más bien es que puede ser generoso porque el Señor ya le ha salvado. Y esa, mis hermanos, es la primera exhortación a los ricos dentro de la iglesia. Luego viene la segunda exhortación, que es donde haré énfasis en este sermón o en lo que queda de tiempo. Lean conmigo, hermanos, el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda que lo que se te ha encomendado, y agrega, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esencialmente, podríamos decir que a lo que se le exhorta a Timoteo en este texto es en general a que Timoteo y la iglesia guarden la verdad del glorioso evangelio. ¿Qué sinónimos hay para guardar? Proteger, cuidar, custodiar, atesorar, defender. Hermanos, guardar o proteger la verdad del evangelio es una labor importante en cualquier momento de la historia. En los días de Timoteo, recordemos que en los primeros capítulos, Pablo constantemente le dice, mira, tienes que hacerle frente a los falsos maestros. Pablo tenía que guardar la verdad del evangelio en virtud de esa lucha que él estaba teniendo contra aquellos que querían meter el engaño, la trampa, la traición en medio de la iglesia. El propósito de guardar la verdad de Timoteo era exaltar la gloria de Dios a través de la predicación del evangelio. En otras palabras, Timoteo tenía una lucha por preservar la verdad en contra de la falsedad. Pregunto, ¿esa lucha será aplicable en nuestros días? Desde luego que sí. Nosotros seguimos viviendo en un mundo caído en el que hombres perversos, en el que falsos maestros constantemente están pregonando doctrinas contrarias a las sagradas escrituras. La iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene la responsabilidad de guardar la verdad del evangelio. Tiene la responsabilidad de proclamar la verdad del evangelio. Tiene la responsabilidad de proteger esta verdad. Y escúchenme, tenemos la responsabilidad de pasar esta gloriosa verdad a las siguientes generaciones sin diluir ni una sola palabra escrita en esta gloriosa verdad. Pero cuando nosotros hablamos de verdad en nuestros días, esto ya suena como una locura. Hablar de lo que es verdad en nuestros días es básicamente ponerse el rótulo de tonto, anticuado, obsoleto, porque para muchos la verdad, el concepto de verdad, es una completa locura. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Hablemos de las iglesias. El pragmatismo, lo que funciona, lo que llena locales enteros, las luces, la cámara y acción y el humo. El pragmatismo. De allí, mis hermanos, que abunden tan estrepitosamente las llamadas estrategias de crecimiento. Bueno, tú tienes un grupo y de este grupo tienes otros que están por debajo tuyo y cada uno de ellos tienen otro grupito que está por debajo de ellos, y esto esencialmente se convirtió en una pirámide eclesial. Cualquier cosa, mis hermanos, para aquellos amigos del pragmatismo es válida, menos el compromiso con la verdad de la bendita palabra de Dios. Para muchos, mis hermanos, la verdad de las sagradas escrituras no es más que una estrategia obsoleta y pasada de moda, un mal marketing, una mala estrategia de mercadeo, anticuada y digna de ser desechada. ¿Por qué? Porque produce muy pocos frutos. Porque para muchos el fruto correcto es tener
salones atestados de personas, emocionados sí, pero ignorantes de la bendita palabra de Dios. Hermanos, como lo demostraré en un momento, el propósito o el éxito de una iglesia no puede ser medido en virtud de la cantidad de asistentes o de cuán simpático sea el pastor de la iglesia. El éxito de la iglesia, mis hermanos, ha de ser medido por el compromiso que tengan con las sagradas escrituras. Hermanos amados, la verdad en nuestros días está tan denigrada que aún el concepto, la palabra verdad, ya no se quiere utilizar. Ya no quieren utilizar esta palabra, porque decir que algo es verdadero para algunos es tomar una posición muy extrema que atenta contra mis libertades. La doctrina que desecha la verdad se conoce en nuestros días con el nombre de relativismo. El relativismo es una doctrina que hace depender la validez de algo dependiendo de los tiempos, dependiendo del momento histórico, dependiendo de la cultura o dependiendo en general de cualquier condición externa. En otras palabras, para el relativista no existen verdades absolutas porque todo es relativo. Y del relativismo surgen unos individuos que siempre se caen de esa rama, que son los subjetivistas. Y los subjetivistas hacen depender la validez de lo que es verdadero o no es verdadero en virtud de los factores que residen en el individuo. Es decir, para el subjetivista la verdad depende de lo que tú creas. Si tú quieres creer que eres un árbol, entonces tú eres un árbol. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa y subjetivamente tú te percibes como un árbol. Por esa razón, mis hermanos, es que tenemos en nuestros días, esto que voy a decir es un caso real, ¿no? Un hombre de 54 años que dice que él realmente no es un hombre, sino que es una niña de 6 años y exige que pueda ir a estudiar en el kinder con niñas de su edad. El daño social, mis hermanos, que hace el relativismo y el subjetivismo es tan tremendo que no solamente quieren convencernos de que si él se quiere creer niña de 6 años, que se crea, sino además quieren imponernos el hecho de que nosotros aceptemos que él es una niña de 6 años y que lo tratemos como tal. Me pregunto yo, ¿y qué va a pasar cuando esa, comillas, niña de 54 años quiera tener un noviecito? ¿Se va a noviar con otro niño de 6 o 7 años? ¿Ven lo terrible de esto, mis hermanos? Lo que quiero señalar, mis hermanos, es que tanto el relativismo como el subjetivismo aborrecen la verdad, aborrecen el concepto de verdad absoluta. Ahora pregunta, ¿la verdad absoluta sí existe? Desde luego. Se las presento, mis hermanos. La bendita palabra de Dios es la verdad absoluta. Ella misma da testimonio de su veracidad. En Juan capítulo 17, versículo 17, nuestro Señor dijo: Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra, ¿qué es? Verdad. En Juan 14, 6, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por la verdad. Hermanos amados, la más importante medición que puede tener una iglesia no es cuán grande es la iglesia, no es cuán elocuente y carismático es su pastor, no es cuán buena música tocan ni qué instrumentos modernos tienen. No es cuán grande es el templo ni las comodidades que tienen en el templo. Mira, es que tienen unas sillas deliciosas y la temperatura que ponen es perfecta. No, mis hermanos. La forma más importante para medir a cualquier iglesia, y debe ser la única forma, es cómo la iglesia usa la verdad. Es cómo la iglesia usa la palabra de Dios. Eso determina el valor de una iglesia. Nada más que eso. El asunto clave, mis hermanos, en esta exhortación es que la iglesia enseñe y viva la verdad de las Sagradas Escrituras.
Esa es la verdad, mis hermanos, a la que se nos exhorta hoy a que proclamemos y a que guardemos y que anunciemos a los otros hombres y que la entreguemos a las futuras generaciones sin diluirla. Y en esta exhortación de guardar la preciosa palabra de Dios, el apóstol Pablo da por lo menos 3 principios de cómo se debe guardar ella. Primer principio: debemos guardar la totalidad de la palabra de Dios. Esto es un tema importantísimo, especialmente en nuestros días. El versículo 20, parte A, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Para muchos, mis hermanos, la Biblia no es de este tamaño. Para muchos la Biblia es así, de este tamañito. Así. Y otros de pronto así. Y otros de pronto así. Para el creyente, el tamaño de la Biblia es su totalidad. No tomamos partes. No tomamos las historias que nos gustan. No tomamos la exhortación que nos anima. Tomamos la totalidad de la bendita palabra. De hecho, dentro del contexto de la Reforma Protestante, ese fue uno de los principios que predominó. En latín se decía la tota escritura. Toda la escritura es el consejo de Dios y por tanto el compromiso de la iglesia es con la totalidad de la palabra de Dios. Timoteo tenía que vigilar fielmente lo que se le había dado a cuidar. La expresión guardar, noten, guarda lo que se te ha encomendado. Esta expresión guardar en el original, mis hermanos, es maravillosa porque hace referencia como a que alguien me entregó algo que es de mucho valor y yo tengo que cuidarlo con mi vida. Podríamos, digamos, aplicarlo a nuestros días de la siguiente forma. Es como si Dios dijera que en la cuenta bancario espiritual de Timoteo, él puso una riqueza infinita y Timoteo es responsable de cuidar esas riquezas. ¿Cuál fue ese depósito millonario que Dios puso en la cuenta de Timoteo y en general en la cuenta de la iglesia? El depósito millonario, mis hermanos, que fue puesto en nuestra cuenta espiritual es el glorioso anuncio del evangelio. La riqueza que tú y yo, creyente, debemos cuidar a toda costa es el anuncio esperanzador de la salvación que hay en Cristo cuando el pecador viene en arrepentimiento y fe delante de Él. El hecho, mis hermanos, de que esta riqueza haya sido depositada en nuestra cuenta implica que debemos cuidarla, implica que debemos protegerla. ¿Por qué? Porque quien puso esa riqueza en nuestra cuenta, mis hermanos, es la persona a la que tú y yo más amamos, Dios. Y por causa de nuestra fidelidad a Él, estamos dispuestos a vivir y morir por la gloriosa verdad que nos ha sido encomendada. Pero también noten algo. El hecho de que la riqueza haya sido puesta en nuestra cuenta implica, mis hermanos, que la riqueza no es nuestra. Que esto es algo con lo que la iglesia suele a veces patinar. La riqueza, mis hermanos, no es de la iglesia, le ha sido dada a la iglesia. En otras palabras, el mensaje glorioso del evangelio de salvación no es algo que surja de la iglesia, sino que surge de Dios mismo. Y por lo tanto, ningún cristiano está facultado para coger o para añadir a la revelación divina. Lo único que podemos hacer en relación a esta gloriosa riqueza, mis hermanos, es cuidarla y proclamarla con fidelidad para que ella llegue intacta a todos los hombres. De allí que revelaciones extramísticas, visiones, etcétera, atenten contra este principio de la tota escritura. Iglesia amada,
Cada uno de nosotros, creyentes, tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con el depósito de la verdad. Tú y yo no somos más que mayordomos, y que si tenemos uno u otro talento es porque Cristo mismo nos lo ha dado, y nos lo ha dado con un propósito: que trabajemos con ese don o con esa capacidad para beneficio de su causa y para el progreso de su reino. Creyente, nunca pierdas esto de mente. Lo que sea que hagas, lo haces para el beneficio de la causa de Cristo y para el avance de su reino. Nunca pierdas eso de mente. Si tú no pierdes eso de mente, hermano, rápidamente te darás cuenta que estás viviendo para la gloria del Señor, porque lo estás haciendo todo para la causa de Cristo y para el progreso de su reino. Debemos, hermanos, proclamar el Evangelio, y debemos hacerlo en su más pura expresión. Eso implica que la iglesia tenga que resistirse a utilizar estrategias persuasivas y mundanas que procuran entretener a la audiencia. Hermanos, escuchen, la iglesia no es un club de entretenimiento. La iglesia tiene una misión, y es ser columna y baluarte de la verdad, no un club de entretenimiento. Y si por causa de la verdad alguien tiene que salir corriendo a toda velocidad de la iglesia, en buena hora, gloria a Dios sea por ello. Debemos ser como aquel valiente centinela que vigilante se apresura a defender a sus tropas cuando ve que la verdad está por ser atacada. Esa es la primera exhortación. La primera parte de la exhortación: debemos guardar la totalidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia debe evitar el error. Versículo 20, parte B. Dice la palabra del Señor: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, noten esto, hermanos. En el primer punto, por favor no se pierdan, en el primer punto, ¿a qué se nos exhorta? A que abracemos la verdad. Pero escúchenme, abrazar la verdad es necesario, pero no es todo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque una persona puede estar muy bien relacionada con la verdad del conocimiento bíblico, pero al mismo tiempo podría estar coqueteando con la mentira. Por esa razón, el segundo punto al que se nos exhorta en esta exhortación general es a que evitemos el error. En otras palabras, a la iglesia de Cristo se le manda a que evite las falsas doctrinas como si éstas se trataran de una plaga o una pestilencia mortal. Mi hermano, una falsa doctrina es eso, es una pandemia espiritual. Y el creyente debe evitar las falsas doctrinas. Los creyentes, mis hermanos, no deberíamos perder nuestro tiempo en las sandeces de los falsos maestros. Ay, pastor, pero es que si usted viera, yo sé que buena doctrina no tiene, pero es que he hecho unos chistes más chéveres. Vos vieras el Dante, que ve lo entretenido que es. Recordemos, hermanos, que ellos hablan de cosas que no entienden, pero están tan seguros de lo que dicen que hablan como si las entendieran. ¿Y por qué digo que lo recordemos? Porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7 de estos hombres dijo: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que la exhortación que el apóstol hace a la iglesia, mis hermanos, es a no relacionarse, a no vincularse, a no estrechar lazos con los promotores de falsedades. Si tú quieres entretenerte, lee la Biblia. Si tú quieres encontrar algo profundo, lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Pero hermanos, atendamos a esta exhortación.
Escúcheme, esto no es una conjetura mía. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo debemos pasar tiempo con el Señor en su palabra y no perder tiempo con las sandeces de los falsos maestros. En otras palabras, mis hermanos, cuando se nos manda a que abracemos la verdad con fidelidad, necesariamente esto también implica que desechemos con firmeza la mentira. Los creyentes, mis hermanos, debemos evitar la pestilencia de la falsa doctrina, a eso que Pablo aquí llama como la falsamente llamada ciencia. La expresión falsamente llamada ciencia, mis hermanos, entiéndanla como aquellas expresiones rimbombantes que algunos falsos maestros utilizan, revestidos de pseudointelectualismo, para contrarrestar el mensaje de las Sagradas Escrituras. O sea, aquí no es una acusación a la ciencia, porque de hecho la ciencia no tiene por qué ser contraria a la verdad anunciada en el Evangelio. Aquí es una acusación a esos argumentos pseudointelectuales que quieren contradecir la palabra de Dios. Noten algo. Pablo aquí, en esta parte final de la epístola, es como si estuviera volviendo a lo que ya había dicho en los primeros capítulos. Los hermanos que llevan más tiempo en la iglesia recordarán que en los primeros capítulos, ¿cuál era el tema que Pablo tocaba? Combatir a los falsos maestros, combatir a los falsos maestros. Y noten que aquí, en la finalización de la carta, vuelve a tocar el tema. ¿Por qué, mis hermanos? ¿O qué nos quiere decir esto a nosotros? Si al inicio de la carta se nos exhorta a cuidarnos de los falsos maestros y al final se retoma el tema, mis hermanos, esto nos da a entender que este debe ser una exhortación o un consejo que tú y yo debemos tomarnos muy en serio, al que debemos prestarle mucha atención. ¿Y por qué, pastor? Hermanos, porque los falsos maestros están a la orden del día. Por todas partes. Por eso la iglesia tiene que saber, conocer la verdad, para saber discernir entre un falso y un verdadero maestro. Iglesia amada, recuerda esto: uno guarda la verdad cuando uno se aparta de la falsedad. Por ahí se empieza. Y esto nos lleva al tercer punto de esta exhortación. Los creyentes deberían considerar las consecuencias de abrazar el error. Versículo 21, parte A. Hablando de la falsamente llamada ciencia, dice Pablo, la cual profesando algunos, ¿sé qué? Desviaron de la fe. Hermanos, abrazar la falsa doctrina, abrazar el error, no es una cosa menor, no es algo de poca importancia. Hermanos, es una tragedia catastrófica, es una tragedia incalculable para el hombre que decide abrazar la falsedad y desechar la mentira. El hombre que rechaza la veracidad de las Sagradas Escrituras y se aferra a la falsamente llamada ciencia, póngale usted el nombre que quiera, terraplanistas, extraterrestres, evolución, etc. Bueno, ese hombre ha empezado a transitar por una autopista que lo lleva a un único destino posible. ¿Sabes cuál es el único destino posible? La apostasía. El hombre que desecha la verdad del Evangelio y se empieza a adherir a otras cosas, él ha empezado a transitar por la senda de la apostasía. Pastor, ¿y qué es eso de la apostasía? Acá le dedicamos 1 o 2 sermones completos a eso, pero lo quiero mencionar. La apostasía, mis hermanos, es un alejamiento decisivo de la fe. Es decir, un apóstata es una persona que en un momento afirmó ser un cristiano, afirmó ser un creyente piadoso, pero luego ha abandonado la fe e irreversiblemente dice que ya no es un cristiano. Es decir, voluntaria y decididamente él dice: yo aborrezco el cristianismo. Así que en esta última exhortación, al pedirnos que consideremos las consecuencias del error, hermanos, lo que tenemos aquí es una fuerte motivación para abrazar con más fervor
el glorioso consejo de las Sagradas Escrituras y nunca querer alejarnos de él. Porque alejarse de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, es el camino a la apostasía. Ahora escuchen esto. Generalmente el apóstata no se convierte en apóstata de una noche a una mañana. Es un progreso. Una persona no abandona la fe hoy para convertirse en un apóstata al día siguiente. Es un deterioro que va progresivamente alimentándose en el corazón del individuo. Una persona comulga con el error hoy, pero eso no lo convierte en apóstata. Seguirá comulgando, frecuentando el error, y con el paso del tiempo, su corazón estará tan permeado del error que terminará aborreciendo lo que un día dijo amar. Y allí tenemos a todos aquellos que dicen: yo no necesito una iglesia para estar bien con Dios. Como si la historia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, no se tratara de Dios hablándole a personas en el contexto de una iglesia local. Así que Pablo, mis hermanos, implícitamente también nos está advirtiendo algo. Si un apóstata no se convierte en apóstata de la noche a la mañana, sino que esto es algo que progresivamente va ocurriendo en él, y esto va alimentando progresivamente su corazón, este engaño va alimentando progresivamente su corazón, eso implica que el apóstata durante algún tiempo estará en medio de la iglesia. Y eso implica a su vez que esta exhortación indica de manera indirecta que la iglesia, mis hermanos, debe aferrarse a la verdad del Evangelio y ser celosa de esta verdad. Debe cuidar esa verdad. Debemos cuidarnos a nosotros mismos como iglesia. ¿Y de quiénes debemos cuidarnos? De los que desde afuera abiertamente atacan las verdades del Evangelio, pero también de aquellos que internamente han entregado su corazón a los engaños de Satanás y han preferido quedarse al interior de la iglesia, no dejarla, sino quedarse para arrastrarla consigo a su propia ruina. Mira lo que advierte el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1. Dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hablando de la iglesia, falsos maestros. ¿Y qué harán estos falsos maestros en la iglesia? 2 de Pedro 2:1. Dicen: introducirán, ¿qué? Encubiertamente herejías destructoras. Y aún, noten el punto al que llegarán. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Pero noten, no paran allí. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, aquellos que trajeron destrucción repentina sobre sí no se quieren ir solos a esa destrucción. Muchos los seguirán. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es una verdad muy fuerte, lo que acabo de leer. Saber, mis hermanos, que la iglesia recibe fuertes ataques desde su interior es una realidad fuerte, pero real. Y eso, mis hermanos, debe reafirmarnos en lo que el apóstol Pablo trata de decir en este texto, y es que debemos tener un compromiso serio con la bendita palabra de Dios por encima de cualquier cosa o de cualquier persona. Nuestro compromiso, mis hermanos, es y debe ser siempre con las Sagradas Escrituras. Iglesia amada, tu compromiso, creyente, y mi compromiso es con Cristo y con su palabra, no con los hombres. Aunque esto implique, mis hermanos, que muchas veces algunos digan: no, a mí me parece muy tosco que sean tan estrictos y tan regidos a las Sagradas Escrituras. Nuestro compromiso, mis hermanos, es con Cristo y su palabra, no con generar empatía con todos los hombres a costa de diluir la verdad con falsedades. Si tenemos que estar unidos por algo, mis hermanos, que sea por la verdad. Y si tenemos que estar separados por algo, mis hermanos,
que sea por la verdad. Y alguno podría preguntarse, ok, pastor, ya entendí de qué se trata el texto. Ya entendí que como cristiano debo tener un compromiso firme con las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo guardo la verdad? ¿Cómo en la práctica, cuando yo salga por esa puerta y llegue a mi casa, cómo me convierto en un custodio de la verdad? ¿Qué debo hacer? Bueno, hermano, yo quiero darte por lo menos 7 breves puntos muy prácticos de cómo puedes hacer esto. Es decir, lo que te voy a decir puedes hacerlo desde ya. Y quiero hacer esto, mis hermanos, porque yo creo que es muy importante saber cómo hacer las cosas en la práctica. Ya sabes que tienes un compromiso. Ahora, ¿cómo llevo adelante este compromiso? Escucha. Primera recomendación. Si quieres tener un compromiso con la verdad y quieres guardar la verdad, lo primero que debes hacer es, esto va a ser una obviedad, pero hay que decirla, debes creer la palabra de Dios. Si tú no crees que esta es la verdad, no puedes tener un compromiso con ella ni querer guardarla. El Señor Jesús dice en Juan 5:24, si quieren tomen nota de cada uno de los textos que voy a dar para cada exhortación, para cada recomendación. El primero es crean a la verdad y el texto es Juan 5:24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres ser un custodio de la verdad y tener un compromiso serio con la palabra de Dios? Bueno, debes creer a aquel que inspiró este sagrado texto. Debes creer la verdad. El segundo punto práctico que quiero darte es, como ya crees que esta es la palabra de Dios, ahora tienes que hacer lo siguiente: debes aferrarte a ella. Aférrate a la palabra de Dios. Haz de la palabra de Dios una extensión más de tu cuerpo. No la sueltes. No vivas tu vida sin la palabra de Dios. Ella es lumbrera a nuestro camino. Y si no tienes esta palabra de Dios cerca de tu corazón, te aseguro que pronto andarás en tinieblas. Job en el capítulo 23, versículo 12, dijo, Job 23, 12, del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de tu boca más que mi comida. Sí, mis hermanos, más importante que alimentar el cuerpo es alimentar nuestros corazones de la bendita palabra de Dios. Un tercer punto práctico es, ya que crees a la palabra de Dios, ya que te aferras a la palabra de Dios, este punto es la consecuencia lógica. Ama la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Cuando uno está enamorado, uno quiere pasar tiempo con la persona que ama. Cuando uno está cortejando, en mi caso a mi esposa, yo estaba cortejándola, yo quería cruzar mensajes con ella todo el tiempo, porque la amaba. La amo, desde luego, la amo. Quiero pasar tiempo con ella por el amor que nos tenemos. Creyente ama la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿Amas tú la palabra de Dios? ¿Estás enamorado de la palabra de Dios? ¿Puedes pasar días sin leer la Biblia? ¿O para ti es inadmisible y tú dices, no, yo diariamente tengo que alimentarme con este sagrado alimento, pero no lo hago como quien cumple el requisito de, tengo que hacer devocional? No, todos los días quiero ir a su palabra porque quiero conocerle más, porque amo su palabra. El cuarto punto es también una consecuencia lógica del anterior. Si amas la palabra de Dios, el cuarto punto es: sé obediente a la palabra de Dios.
Escúchame, si tú no eres obediente a la palabra de Dios, realmente tú no amas la palabra de Dios, no amas a Dios. Así de sencillo. En Juan capítulo 8, versículo 31, el Señor dijo entonces Jesús a los judíos, escuchen esto, que habían creído en Él. No se lo dijo a todos, sino a los que habían creído en Él. ¿Y qué les dice a los que creyeron en Él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Mis hermanos, este versículo saca del cristianismo al 80% de las personas que creen que son cristianas. Pregúntales a una persona, ¿tú crees en Dios? Y él ¿qué va a decir? Sí. ¿Y tú amas a Dios? Sí. Y generalmente, yo conocí de Dios hace no tantos años, dicen, no sé. ¿Y vives conforme a su palabra? No, ¿sabes qué? Esa parte de la Biblia, de la religión, no tanto. No, yo tengo una relación personal con Dios a mi modo. No, escúchame, no es a tu modo. No es a tu manera. No existe una forma en la que tú tomas una posición y dices, ve, mi posición es saludable más que la de Dios. No, es a la manera de Dios. Y Dios dice, si tú realmente eres mi discípulo, serás claramente identificable como tal cuando vivas conforme a las sagradas escrituras, cuando tu vida se ajuste a una obediencia, escúchame, no perfecta, pero sí determinada por vivir conforme Dios lo ha establecido en su revelación escrita. Si tú amas a Dios, entonces tú obedeces su palabra. Pero si no obedeces su palabra, realmente tú no amas a Dios. Esa es la evidencia de que amas a Dios, la obediencia a su palabra. En quinto lugar, si quieres guardar la palabra de Dios, entonces debes proclamar la palabra de Dios. Debes ser un pregonero de la verdad. Segunda de Timoteo 2:4 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Quieres ser un custodio fiel de la palabra de Dios? Bueno, empieza por proclamar la palabra de Dios. La sexta recomendación práctica es: defiende la palabra de Dios. Sí, tendremos que contender por causa de la palabra de Dios. Hermanos, miren, vivimos en un mundo en el que uno tiene que tener sumo cuidado con las palabras que dice para no ofender a nadie, excepto si se trata de un cristiano. Ahí sí el insulto se vale. Si en un programa de televisión se hace burla contra un participante de un colectivo, póngale usted el rótulo que quiera, eso es digno de señalamiento y de acusación. Pero si la burla es contra Cristo, la Biblia o contra su iglesia, la burla es válida. Como esa es nuestra realidad, debemos tomar el consejo de la palabra de Dios cuando en Judas 3 dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entre otras cosas, esto es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es espantar al diablo y machucarle la cola y darle pellizcos. No, la guerra espiritual, mis hermanos, entendido como la Biblia lo expresa, es un concepto de guerra por términos del conocimiento de la verdad. Esto es guerra espiritual, la proclamación fiel de la verdad que se contrapone al error, y hacerle frente al error. Esa es la guerra espiritual de la que el apóstol Pablo habla en sus cartas. Y el último punto práctico es, hermanos, y este para mí es uno de mis favoritos, no quiero decir que los otros no lo sean, pero en este punto, mis hermanos, sí que tenemos que esforzarnos como iglesia. Si quieres ser un custodio de la verdad, debes estudiar la palabra de Dios.
El estudio, mis hermanos, no es algo que llegue por ósmosis. El conocimiento de la palabra de Dios no te va a llegar porque tú digas, bueno, Dios, te voy a pedir que en lo que queda de tarde de este día me hagas un experto en hermenéutica porque es que estoy colgado en esto. No, tú vas a tener que estudiar diligentemente la palabra de Dios. Escúcheme, todo cristiano ha sido llamado a ser un estudioso de las Sagradas Escrituras. Algunos cristianos tendrán la capacidad de profundizar más, otros un poco menos, y otros, como es el caso de los que estamos en el ministerio, estamos obligados a profundizar más en la palabra de Dios. Pero en todos los casos, toda la iglesia está llamada a profundizar en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol dice, procura que con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora noten la diligencia en virtud de qué. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Utilizarla bien significa que se es un experto, que se da manejo a la herramienta. Hace poco me reuní con un hermano que es un experto en una herramienta, en un software que se llama Logos, que es como el Google de los teólogos. Y este hermano dijo, pastor, quiero darles una capacitación sobre cómo hacer unas bibliotecas de búsqueda y cómo priorizar algunos libros y cómo subir tus libros personales. Y este hombre arranca a explicar eso. Y yo mientras lo escuchaba, yo dije, no, yo tengo que grabar esto porque me siento como un ignorante. O sea, pero como el más de los ignorantes manejando la herramienta, yo lo único que hacía era poner ahí Salmo 119, 2.17. A ver qué sale. ¡Uy! Me salió un montón de información y dije, ¿y por dónde empiezo? Y el hombre dice, pastor, es que tenés que no ponerlo en este motor de búsqueda, sino en este. Y entre comillas para que te volte esto. Y tenés que priorizar tus comentarios para que entre tus comentarios te busque esto y esto. Llevo como 3 años haciéndolo mal. Es un experto que usa bien la herramienta. ¿Saben por qué? Porque ha pasado horas aprendiendo a manejarla. Decenas de horas. Los creyentes, mis hermanos, debemos ser expertos, conocedores de la palabra de Dios. Debemos pasar horas con Cristo en su palabra. Amén. Y el apóstol Pablo finaliza esta carta diciendo las siguientes palabras, versículo 21, parte B. La gracia sea contigo. Ahora quiero aclarar algo. La gran mayoría de eruditos del Nuevo Testamento dicen que la afirmación la gracia sea contigo en el original realmente se debe leer como plural y no como singular. En otras palabras, podríamos leer el texto en español así: la gracia sea con vosotros. Hay algunas versiones que ya lo tienen así, ¿verdad? Es por eso, hermano. El texto podría leerse como la gracia sea con vosotros. Eso es hermoso, hermanos, porque aunque la epístola está dirigida a un solo hombre, que es Timoteo, esto nos recuerda, mis hermanos, que las verdades hermosas que tiene esta carta son aplicables a toda la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Mis hermanos, es en conformidad con esta advertencia que Pablo nos da en estas exhortaciones que nosotros debemos vivir nuestras vidas cristianas. Noten esto, Pablo, después de prevenir tanto a la iglesia en esta carta, finaliza diciendo que su deseo es que la gracia de Dios esté con nosotros. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la gracia de Dios es la mayor de todas las bendiciones. Hermanos, la gracia de Dios es el favor de Dios en Cristo hacia los que nada merecíamos. La gracia de Dios, mis hermanos,
Es ese favor de Dios en Cristo que transforma nuestro corazón y nuestra vida y nos conduce a la gloriosa presencia de nuestro bendito Redentor. Eso es lo que tú y yo necesitamos para vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Gracia. Eso es lo que necesitamos para guardar su palabra. Gracia. Eso es lo que necesitamos para conformar nuestras vidas a ella. Gracia. Si tú dices, pastor, conformar mi vida a las Sagradas Escrituras suena como una tarea difícil, suplica para que el Dios de gracia te vea con gracia. Hermanos, todos los cristianos de todo el mundo, somos responsables de preservar y de pasar a la próxima generación la preciosa herencia de verdad que hemos recibido en nuestra cuenta espiritual. Y por eso, como esa es nuestra responsabilidad, como ese es nuestro deber, nos unimos a las palabras del apóstol Pablo y suplicamos que la gracia de Dios esté con nosotros para llevar adelante semejante labor que tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos.